pues buenos días a todos. Como ha dicho David, gracias por la presentación. Creo que me has añadido lo de doctor, todavía no soy doctor, estoy en ello, pero... y hoy voy a presentar pues, una presentación sobre una metodología que estamos trabajando allí en Cartif, con los compañeros del grupo de calidad de aire, intentando un poco, pues lo que decía David, un poco valorar cuál puede ser el impacto de la aplicación de tratamientos fotocatalíticos a nivel de escala real. Entonces, bueno, os contaré lo que la metodología en particular y algunos resultados que hemos tenido. Antes de nada, permitirme un poco presentar Cartif, un poco para los que no nos conozcáis. Somos somos un centro tecnológico que tenemos la forma de fundación, somos una entidad privada sin ánimo de lucro. Y bueno, algunos números, pues somos ahora pues alrededor de 200 y pico personas, una parte importante de la plantilla son doctores y nos dedicamos fundamentalmente a la investigación, con porcentaje aproximadamente de contratación privada directamente con las empresas, un 35%, y el resto pues participamos o colaboramos o hacemos proyectos públicos, con fondos públicos competitivos, pues como Horizonte Europa, que somos bastante activos. Estamos aquí en Valladolid, gracias por un poco también acercar a veces a nuestra ciudad, que a veces nos cuesta también. Entonces, bueno. Entonces, a nivel un poco he querido incluir un pequeño comentario a nivel de antecedentes. Se lleva unos cuantos años ya, más de 10 años, intentando con distintos proyectos, dedicando bastantes fondos y esfuerzo de gente, ver cómo se puede intentar valorar el impacto que tiene la aplicación de un tratamiento fotocatalítico en un entorno real urbano, con distintos enfoques. Pues a lo mejor lo más sencillo inicialmente era: vamos a colocar sensores de óxidos de nitrógeno por la calle, en unas zonas, como una zona de referencia donde no se aplique, que sea similar a la zona donde sí que se va a aplicar. Los instalamos antes de la aplicación del tratamiento y después pues analizamos los datos. Pues bueno, esto ha funcionado y ha permitido ir a avanzar, encontrar algunas cosas, otras que se veía que no funcionaba. Se han puesto redes densas de sensores de bajo coste que a lo mejor la calidad de las medidas que dan no es tan buena, y entonces, como lo que queremos detectar son variaciones muy grandes y tenemos un montón de parámetros que nos está afectando, pues a lo mejor sensores de calidad de aire no muy buenos, de bajo coste, pues no nos dan los resultados. Si lo ponemos demasiado arriba, demasiado alto, a la altura, porque fue también los enfoques que había. La calidad del aire de referencia en las ciudades se mide entre los 3 metros y medio y 5 metros. Es un poco las estaciones. Entonces fue el primer enfoque. Pero ver el impacto, decir que significativamente analizando los datos, que veas diferencia entre antes, después, aplicar el tratamiento o no, pues bueno, requería más cosas. Entonces nosotros hemos intentado recoger un poco todo lo que había, también colaborando, discutiendo, hablando con la asociación, a ver cuál puede ser el mejor enfoque. Y bueno, un poco el objetivo pues sería eso, ver que en este nuevo estudio que hicimos, aplicando una nueva metodología, pues cómo lo podíamos valorar. Y era nuestro objetivo. Entonces, lo que hemos planteado es utilizar estaciones de calidad de aire de una calidad mínima, no a nivel de las que tienen las ciudades, porque son muy caras y no nos lo podemos permitir, pero unas estaciones de calidad de aire que nos aseguren una calidad de los datos pues, adecuada para este tipo de estudios. Nos hemos centrado en los parámetros en los que realmente la aplicación de tratamiento fotocatalítico puede tener un impacto, o que se ha demostrado que puede tener un impacto, además un poco significativo, que podamos ver, porque a lo mejor, bueno, eso, y entonces nos centramos en óxidos de nitrógeno, y podemos utilizar y medir también otro parámetro importante de la calidad del aire en las ciudades, como son el material particulado, asumiendo en principio que el tratamiento fotocatalítico no tendrá un impacto tan... bueno, habría mucho que discutir a nivel científico el posible impacto que puede tener, pero no se va a ver tan sencillo a nivel de esto. Y lo que sí que también el enfoque un poco fue decidir acercar estos medidores de calidad de aire al pavimento y extender la monitorización el mayor tiempo posible que pudiéramos. Y por supuesto manteniendo lo que ya se había hecho, siempre
mínimo 2 medidores, uno en una zona de referencia y otro en la zona de aplicación, y que la zona de referencia sea lo más parecido posible a la zona en la que hemos aplicado el tratamiento fotocatalítico. Esto es, pues aprovechar la misma vía, una separación, y que asegurar que entre los tramos que pongas pues no haya una variación importante ni de las condiciones ambientales ni del tráfico, bueno, y se intenta, asumiendo como condicionante de suposición que ningún tramo va a ser exactamente igual, entonces tú no vas a tener la misma, si tú mides en dos sitios distintos, lo normal es que los datos sean diferentes. Cuando analizas tendencias, sí que ya puedes empezar a valorar. Entonces, bueno, pues nosotros también tienes condicionantes que la teoría pues es muy bonita, entonces yo haría esto, haría esto, luego te vas al sitio real y dónde instalas el medidor, dónde se puede poner, qué le puede pasar. Al final son medidores que pues cuestan un dinero y que están en la vía pública más o menos accesibles. Entonces, bueno, pues se instaló en la Bionda, se decidió proteger como buenamente se pudo. No se ve aquí, pero en principio ponía, esto no es un radar de velocidad, esto es simplemente un medidor de calidad de aire, por favor, respétenlo, por si acaso, porque al final accesible está todo. Y luego, pues el análisis que planteamos es en base a tendencias, valores absolutos de esto tiene tanta contracción, esto otro, y lo restamos o calculamos la diferencia, pues no nos parece adecuado, aunque lo hablaremos más tarde. Y luego, eso, fundamentalmente, el parámetro en el que podemos ver si la fotocatálisis está actuando, sobre todo sería en la contracción de dióxido de nitrógeno. El resto, pues podríamos discutir el posible impacto que puede tener, pero a la hora de ver los datos macro que estamos analizando, pues nos centramos en el dióxido de nitrógeno, también en el monóxido de nitrógeno, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues las estaciones de calidad de aire que nosotros utilizamos, no sé si lo conocéis, pero la empresa Acuna, que además española, de Navarra, tiene unas estaciones de calidad de aire que son bastante buenas, son fiables, y además te proporcionan pues, equipos que más o menos te permiten instalar en los sitios en los que hay disponibilidad. Pues una de las estaciones que instalamos en esta aplicación de la que hablaré un poquito, en Barcelona, la C31, que comentaba David, pues uno de los equipos va con placa solar, entonces, bueno, pues más o menos lo puedes fijar a la Bionda y no te hace falta nada más, buscas el sitio donde poner la placa. Los otros dos equipos iban sin placa solar, entonces hay que buscar una fuente de alimentación eléctrica, pues como son las farolas. Complica un poco ya la instalación y tal, pero bueno, todo, con voluntad todo se puede hacer. Resultados. Bueno, más o menos entiendo que la metodología es más o menos teóricamente sencilla. Ponemos medidores de calidad de aire en un tramo de referencia, en un tramo donde se aplica el tratamiento fotocatalítico. Idealmente es mejor tener un buen periodo de monitorización antes de la aplicación del tratamiento fotocatalítico para estudiar cómo son de iguales o diferentes los dos tramos. No siempre es posible, como en este caso, el periodo que tuvimos de instalación pues fue pequeñito por requerimientos de la obra, no os voy a contar nada que no sepáis, pero luego a nivel de resultados, pues si cogemos los perfiles directamente, por ejemplo, del dióxido de nitrógeno para los 3 sensores que utilizamos durante este periodo, pues desde octubre a abril, los sensores, o sea, el perfil de monóxido de nitrógeno y luego el de PM2,5 como referencia, pues bueno, aquí tenemos los perfiles. De vez en cuando vemos que a lo mejor por atascos o porque algún vehículo se ha detenido más tiempo al lado del medidor, pues tenemos un pico que no es relevante porque alcanzar 600 ppb esperemos que no se alcance de forma continua en ninguna ciudad, bueno, europea por lo menos. Lo mismo para el NEO, lo mismo para las partículas. Entonces, bueno, así en nivel bruto, estos serían los datos que se obtienen de monitorización. Y aquí he querido introducir una pequeña cosa para luego avanzar en cómo analizamos los datos, o cómo proponemos, o cómo hemos propuesto en este caso, analizar los datos. Se sabe que, un poco lo comentábamos antes, un poco cómo son los perfiles de la contaminación en entornos urbanos. He querido poner esta referencia aquí para que, pues, bueno, esta gente sí que estudió en muchas localizaciones a nivel urbano, a nivel semiurbano y a nivel rural. Entonces, bueno, el perfil cambia bastante. Nos centraremos en el del perfil urbano.
tenemos que normalmente, pues, durante la noche, tanto el tráfico como a nivel del aire o lo que sea, pues hace que baje la concentración, pero cuando nos vamos acercando a las primeras horas del día, pues tenemos un aumento de la concentración debido al tráfico, fundamentalmente. Luego, pues cuando pase esa punta de tráfico, por la bajada de la intensidad del tráfico, también parte de los contaminantes se van a dispersar, y también por el aumento de la temperatura, normalmente, pues hace que el volumen de la atmósfera en el que están dispersados los contaminantes sea mayor, entonces la contracción también baja, y a lo largo del día pues tenemos una contracción más o menos esta forma del pico, y luego a última hora del día, pues igual, vuelve a aumentar la intensidad del tráfico, y con la bajada de la temperatura, los dos factores en principio, pues nos hace que todos los contaminantes, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, partículas, en general, todos los que son, he metido ahí el N2 como también primario, pero los que son primarios debidos directamente a la emisión de los contaminantes, pues más o menos siguen ese perfil. Si analizáramos el ozono, tendríamos un perfil distinto, pero eso para otro día. Entonces, utilizando este perfil, nosotros, y ya yendo a los datos reales de lo que hemos recogido en el tramo de la C31, lo que analizábamos era ver la diferencia de los perfiles, la evolución horaria durante el día, entre el tramo fotocatalítico y el tramo que no es fotocatalítico a lo largo del día. Entonces, me voy a dar fácil primero de explicar. Para las partículas, en el que asumimos que no hay impacto del tratamiento fotocatalítico, la evolución en los dos tramos es similar. Tanto en septiembre, que luego analizaremos un poco más con calma, pero es justo recién después de la aplicación, y además es un mes con bastante luz, que bueno, a lo mejor algo de lluvia que nos limpia el tratamiento tenemos, entonces bueno, pues tenemos a nivel de partículas la evolución es muy similar, las sombras alrededor de lo que es la línea de tendencia nos da la incertidumbre que tenemos con el equipo, tanto en septiembre como en diciembre tenemos una evolución bastante similar. Aquí, bueno, si nos fijamos, la diferencia de concentración es muy pequeñita, pero las curvas se tocarían, por así decirlo. O sea, no vemos diferencia entre el tramo de referencia y el tramo fotocatalítico. Si nos vamos al NO, que es el contaminante que fundamentalmente sale N2 también por el tubo de escape, pero lo que más tenemos sería el NO. Vemos que la evolución durante la noche, cuando no hay radiación ultravioleta, es muy similar. Durante la subida del pico que hemos comentado anteriormente, las concentraciones en los dos tramos son similares, y que a partir de tener después de cierto tiempo y ya lo asociamos a radiación, todo el mundo asume que sin radiación ultravioleta no hay efecto fotocatalítico, pues bueno, empezamos a ver alguna diferencia, tanto en septiembre como en diciembre, pero en diciembre ya el impacto que tenemos, pues parece que la diferencia que hay entre los tramos es un poco menor, es un poco diferente. Si nos vamos al N2, aquí vemos un poco más de diferente, que es donde nosotros, bueno, también comentar que después entre los proyectos anteriores que comentaba de antecedentes, pues yo eché unas cuantas horas a uno de ellos y colaborando con los otros. Y es verdad que costaba identificar, o hay muchos estudios que nos llevaban a decir que no es tan fácil ver el impacto que tienes. Y cuando propusimos esta metodología, antes de empezar, tampoco teníamos la certeza de que fuéramos a ver algo. Entonces, bueno, aquí sí que, analizando fundamentalmente los perfiles de NO2, sí que nos parece que se puede apreciar que hay un impacto del tratamiento fotocatalítico. La curva de arriba es el tramo de referencia, sigue más o menos la evolución que hemos comentado anteriormente, con el pico que alcanzamos en el máximo, y la curva de abajo es la del tramo fotocatalítico, que normalmente está por debajo y solamente tiende a acercarse en el momento en el que hay emisión de contaminantes y encima sin radiación ultravioleta, que son las primeras horas del día, o sea, antes de que salga el sol, pero que hay una emisión fuerte de contaminantes. Entonces, más o menos, nosotros lo que asumimos es que alcanzar este pico es que los dos tramos
son similares a nivel de contracción, nos ayudan un poco, además de utilizar el nivel de partículas, nos dicen que nos parece que los niveles de tanto DNO como DNO2 son similares en los dos tramos, pero una vez que sale el sol sí que vemos diferencia en el tramo fotocatalítico frente al que no es fotocatalítico. Entonces, esa diferencia, ¿cómo se puede explicar? Pues nosotros la asociamos asumiendo que el resto de los factores son similares, pues la asociamos al tramo fotocatalítico. Esto para el perfil de evolución horaria. Si nos vamos al perfil de datos semanal, o sea, cogemos los datos diarios de todos los lunes del periodo, todos los martes, y analizamos, vemos que para el NO la evolución es parecida a la del anterior, tenemos un poco algo parecido. El sábado y el domingo, con la bajada de la intensidad del tráfico, la diferencia de los niveles no es tan relevante, estamos hablando que estamos casi siempre por debajo de 20 ppb de dióxido de monóxido de nitrógeno. Para el NO2, pues bueno, al igual que pasaba antes, pues la diferencia entre los dos tramos es bastante diferente. A nivel del sábado y el domingo, como entre comillas, el NO2 sería como el contaminante en el que se quedan los óxidos de nitrógeno fundamentalmente cuando no hay tanta emisión. Entonces, a nivel de los fines de semana no baja tanto la concentración, pero igualmente vemos la diferencia que hay en cuanto sale el sol. En cuanto tenemos radiación ultravioleta, pues bueno, entre un tramo y otro se puede apreciar la diferencia. Y bueno, al final, también a nivel de referencia, pues en la evolución de las partículas en los dos tramos, encontramos que es muy similar. Esto para el perfil semanal. Y luego ya, bueno, pues extendiendo el periodo de monitorización y utilizando los promedios mensuales entre los dos tramos, pues bueno, pues encontramos que durante los primeros meses de aplicación pues tenemos una pequeña diferencia una diferencia entre los dos tramos a nivel promedio mensual de contracciones tanto dentro del periodo activo, por así decirlo, con radiación, como el periodo no activo, y para el N2 lo mismo. Lo que encontramos analizando los promedios, estos perfiles mensuales, es que la diferencia en los primeros meses de aplicación es mayor y se va reduciendo con los meses. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en este caso? Y que entiendo que en cada estudio habrá que analizar un poco los factores. Que lo instalamos se aplicó en agosto, en septiembre, en agosto, con menos nivel de concentración, con los niveles de concentración medios son tirando más bajos, muchas horas de luz, por así decirlo, entonces el recién aplicado el tratamiento, sin el paso del tráfico, el funcionamiento es muy bueno. Luego, con la reducción del tiempo de luz, el paso de los vehículos, parece que la actividad se va reduciendo. Y bueno, pues luego parece los datos nos muestran que en febrero o marzo vuelve a aumentar. Ahora veremos también un poco el análisis que hemos hecho a eso. Y a nivel de partículas, pues bueno, tenemos aquí un poco también la evolución, es bastante parecida, como se puede ver, la diferencia a nivel de partículas también de contracción es muy pequeña entre los dos tramos, pues creo que voy a ir un poco más rápido, que me estoy enrollando, pero... vale. Teniendo en cuenta la bajada un poco de la actividad que había de cara a los últimos meses del año, también pues también es decir que monitorizamos las condiciones meteorológicas que sufrieron los tramos durante todo el periodo, tanto dirección de viento, que después de análisis no lo he incluido aquí, pero en principio nos parecía que no tenía o no le veíamos influencia en lo que son los resultados. Sin embargo, la lluvia sí que nos pareció relevante, pues un poco hacer un análisis o un estudio un poco más detallado. Estos son los perfiles de temperatura, que tampoco tiene más influencia, se mantienen en rangos en los que la actividad fotocatalítica más o menos está bien. A nivel de lluvia, estos son los niveles de precipitación que encontramos y se ve claramente que en Barcelona durante ese periodo fue un periodo bastante seco. Desde final de octubre prácticamente no llovió nada hasta enero. Entonces, bueno, pues el efecto de la acumulación en principio de nitrato sobre la superficie del tratamiento pues fue lo que asociamos a, entre otras cosas, un poco la bajada
o la reducción de la concentración que tuvimos durante ese tiempo y que después, con el comienzo del año nuevo, pues sí que periódicamente se producía un cierto nivel de lavado. Este análisis se puede hacer mucho más detallado y nos podemos ir a los niveles, o sea, los mes por mes que pasó, porque la distribución de las lluvias también es importante. No es lo mismo que te llueva toda la lluvia, todo el agua un día, que te la tengas en varios días, pero no voy a entrar en eso ahora. Entonces, comparando ya directamente las curvas de un poco la eliminación o el rendimiento fotocatalítico, si comparamos ahí lo que hemos recogido son los puntos de los distintos meses de diferencia que hay entre el tramo fotocatalítico y el tramo no fotocatalítico. Entonces, lo que veíamos antes es que el rendimiento o la diferencia se va reduciendo y a partir de noviembre, diciembre, enero se redujo bastante y esta es la curva que nos marca la precipitación media de cada uno de los meses. Nos parece que correlaciona bastante bien, entonces, bueno, cierta influencia de la falta de lluvia parece que encontramos. Además, si además correlacionamos con la reducción de las horas de luz que hay diarias en los distintos meses, pues también a nivel de actividad, pues bueno, correlaciona bastante bien. Si lo intentamos correlacionar con otro parámetro de los que estamos registrando, como es la contracción de partículas, pues no vemos tampoco ninguna. Las partículas, pues bueno, tenemos la evolución o la diferencia propia que no asociamos a ningún efecto. Entonces, ya el último punto para acabar y antes de las conclusiones es cómo he dicho anteriormente que nosotros basamos el análisis a decir si tiene impacto o no tiene impacto en esta aplicación en particular en base al análisis de tendencias, pero cómo se pueden presentar los resultados, que es como que siempre verla, pero ¿esto cuánto quita? Esto es como la frase muy típica. Y también sabéis que nosotros nos resistimos a poner números. Pero si se quieren hacer, aquí hay un ejemplo de cómo se podría directamente, sería coger las concentraciones y calcular la diferencia que tú tienes entre el tramo y otro. ¿Qué pasa aquí? Que en septiembre a lo mejor nos da que hay una diferencia de un 30% en valor discreto del promedio entre el tramo de referencia y el tramo fotocatalítico. Pero ¿qué pasa? Como no tenemos datos de la monitorización anterior, previa anterior, ¿qué pasa si no hubiera habido nada? ¿Tenemos de verdad igual un 0% los dos? No se sabe. ¿Qué parámetro cogemos? Óxidos de nitrógeno, N2, NO. Entonces, bueno, a nivel de partículas podemos cogerlo y la diferencia pues, es prácticamente igual. No se ve, pero es casi igual. Esto en septiembre. Nos vamos a enero, en el que bueno, habíamos visto que había bajado un poco el rendimiento y tal. La diferencia que tenemos en este tramo, perdonad que algunos de los resultados están porque en la C31 no he querido entrar en detalles porque no nos da tiempo a todo, pero tenemos unos tramos con un tratamiento en la dirección de entrada a Barcelona y otro tratamiento en la dirección de salida de Barcelona. Entonces, bueno, algunas veces se mezclan un poco. Ya digo que los números, por lo menos para nosotros, no son importantes. Lo importante consideramos que es la tendencia para ver. Pero en este caso, en enero, cuando las partículas había un 17% de diferencia entre los dos tramos, que prácticamente estamos igual, hay un 17%, pero a nivel de micronamómetro cúbico son 2, estamos en el valor de incertidumbre casi que te da el equipo para este parámetro. La diferencia que había en óxidos de nitrógeno es un 4%. Entonces, lo que nos parece es que es peligroso dar un porcentaje sin dar el resto del marco en el que se ha calculado, se ha definido. Entonces, a nivel de conclusiones, lo que nos parece es que empleando esta metodología se puede, y analizando lo que es los perfiles de concentración y las tendencias que nos muestran, horariamente y mensualmente, podemos valorar el impacto que puede tener un tramo fotocatalítico que hayamos aplicado en esa aplicación en particular, porque el nivel de limpieza que pueda tener, el nivel de radiación que pueda tener, el nivel de tráfico que pueda tener, pues puede afectar al impacto real, que al final entiendo que es lo que se busca, que es reducir la concentración de óxidos de nitrógeno en el aire que vaya a respirar la gente, que es, si resumimos mucho. Entonces, y luego, bueno, otra conclusión que parece que, o nos parece que sí que se puede extraer es que
la ausencia de precipitaciones o la ausencia del lavado superficial sí que puede tener impacto también en el ESE. Entonces, bueno, por lo que se ha hablado muchas veces de el interés que pueda haber del baldeo en caso necesario, pues bueno, pues... Y creo que ya no me voy a enrollar más.